Imaginen por un momento que la confianza, el pegamento que sostiene toda nuestra sociedad, simplemente se rompe. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes de nuestra era. Vamos a diseccionar cómo un sistema al borde del abismo dio a luz a una arquitectura financiera completamente nueva. Y ojo, que no estamos hablando solo de líneas de código informático, para nada. Es una historia de supervivencia, de crisis y de una reinvención tecnológica que es, literalmente, increíble. Toda nuestra civilización descansa sobre una sola idea fundamental, la confianza. Confiamos en los reyes, luego en los gobiernos y finalmente en los bancos. Pero en 2008, esa confianza se hizo añicos. Imaginen el pánico cuando instituciones gigantescas, de esas que parecían intocables como Lehman Brothers, colapsaron de la noche a la mañana. Cajeros vacíos, economías enteras desangrándose. Y es justo ahí, en medio de ese caos absoluto, donde surge una idea radical. ¿Qué pasaría si construyéramos un sistema financiero basado estrictamente en la precisión inquebrantable de las matemáticas, en lugar de depender de humanos que, seamos sinceros, son propensos al error y a la corrupción? Parte 1. El fantasma de la red. Aunque la explosión mediática fue en 2008, la mecha se encendió mucho antes, allá por los años 90, con el movimiento cypherpunk. Este era un grupo de personas totalmente obsesionadas con la privacidad digital. Ya estaban intentando crear dinero electrónico, pero tropezaban con proyectos que terminaban fallando, como eGold o DigiCash. Aunque también lograron avances clave, como el Hashcash de Adam Back. Básicamente tenían piezas de un rompecabezas gigante, pero no sabían cómo armarlo, hasta que llega la crisis de 2008. En el momento de mayor pánico global, el 31 de octubre, un usuario bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publica un famoso documento, un white paper, en una lista de correos. Y de pronto, unos meses después, el 3 de enero de 2009, el sistema cobra vida con la minería del primer bloque. Y este primer bloque, conocido como el bloque Génesis, escondió un secreto fascinante. Su creador dejó grabado permanentemente en el código un titular real del periódico británico The Times de ese mismo 3 de enero, el canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Al incrustar esa frase, no solo dejó una marca de tiempo innegable sobre cuándo empezó todo, sino que lanzó una crítica directa, una verdadera bofetada al sistema bancario tradicional que acababa de colapsar frente a los ojos del mundo. Parte 2. El salvaje oeste digital. 10.000. Ese fue el costo de 2 pizzas. Y sí, probablemente hablemos de las pizzas más caras de toda la historia. Durante sus primeros meses de vida, este código no valía absolutamente nada en el mundo real. Pero un día, en un foro de internet, un desarrollador ofreció 10.000 unidades a quien le enviara 2 pizzas a su casa. Alguien aceptó el trato y en ese preciso instante todo cambió. Suena a broma, suena casi absurdo, pero fue monumental. Por primera vez en la historia, este activo digital demostró tener un poder adquisitivo real en el mundo físico. Claro que el crecimiento nunca es fácil, y pronto llegó una avalancha de crisis. Para empezar, en 2011, el misterioso creador desaparece sin dejar rastro y le entrega el control del código al desarrollador Gavin Andresen. Sin un líder central, la red quedó un poco a la deriva y lamentablemente fue adoptada muy rápido por los rincones más oscuros de Internet. Surge Silk Road, un enorme mercado negro dirigido por alguien apodado Dread Pirate Roberts. Obviamente, esto atrajo todas las miradas, terminando en una redada histórica del FBI. Y como si todo ese drama fuera poco, el primer gran centro de intercambio comercial, Mt. Gox, se desplomó de una manera espectacular. Para que entiendan la magnitud de ese colapso, el desastre de Mt. Gox fue catastrófico. Un hackeo masivo borró de un plumazo el 70% de todas las unidades que circulaban en el mundo en ese momento. Los precios cayeron al vacío. Fue entonces cuando nació esa famosa narrativa en los medios que seguro han escuchado muchas veces: el activo ha muerto. Y la verdad, para cualquier persona que lo viera desde afuera, parecía exactamente eso, el triste final de un experimento tecnológico fallido. Parte 3. La guerra de los bloques y la fiebre del oro. De las cenizas de esas crisis se desató lo que hoy conocemos como la guerra del tamaño de los bloques. Y fue literalmente una guerra civil, puramente ideológica y técnica. En una esquina teníamos a los desarrolladores de la red. Ellos decían que para mantener el sistema verdaderamente descentralizado y seguro, los bloques de información debían mantenerse pequeños, aunque eso hiciera las transacciones más lentas.
En la otra esquina estaban los mineros, exigiendo bloques mucho más grandes para poder procesar pagos a la velocidad de la luz y competir con gigantes como Visa. Las visiones sobre el futuro de la tecnología eran tan opuestas, tan irreconciliables, que terminaron rompiendo la red en dos, creando una bifurcación que dio origen a Bitcoin Cash. Y esta polarización no se quedó solo en el código, dividió a la opinión pública mundial en tres grandes bandos. Primero, los pioneros, gente como Hal Finney, que recibió la primera transacción, o Adam Back, que defendieron el proyecto a capa y espada desde el día 1. Luego teníamos a los escépticos, economistas duros como Nouriel Roubini y gigantes institucionales como el FMI y los bancos centrales, alertando constantemente sobre los riesgos sistémicos. Y justo en medio, tratando de poner paños fríos, estaban los analistas y educadores, figuras como Lynn Alden o Andreas Antonopoulos, que intentaban traducir esta tremenda disrupción macroeconómica para que cualquier persona pudiera entenderla. Pero a pesar de todo ese escepticismo, entramos de lleno en lo que llamamos la era institucional. Fue un cambio tectónico. Imaginen pasar de ser un tema de debate para geeks en foros de Internet a ser el protagonista en las hojas de balance corporativas de Wall Street. Vimos a Michael Saylor entrar al mercado con MicroStrategy, el sorpresivo anuncio de que Tesla estaba comprando el activo y toda la infraestructura construida por los gemelos Winklevoss con Gemini. Sin embargo, el hito más grande de todos estaba a punto de ocurrir a nivel nacional. Y es aquí donde la teoría financiera más pura choca de frente con la realidad cotidiana. El Salvador tomó la audaz e histórica decisión de adoptar este activo como moneda de curso legal. El impacto real no se vio en oficinas lujosas, sino en comunidades costeras como el Zonte. De repente, los surfistas y los comerciantes locales usaban la tecnología todos los días para comprar alimentos o pagar servicios, apoyándose en una capa secundaria llamada Lightning Network. El código ya no era un juguete especulativo de Wall Street, servía para pagar un café frente al mar. Parte 4. El gran filtro y el futuro incierto. Llegamos a la etapa más reciente, que se define por un contraste brutal. Por un lado, el mundo vio en primera fila el colapso espectacular de gigantes corporativos fraudulentos. Estos llamados criptoimperios ultracentralizados, como FTX bajo el mando de Sam Bankman-Fried. Miles de millones de dólares se esfumaron por los mismísimos problemas de codicia y confianza humana que causaron la crisis de 2008. Pero presten atención a esto. Mientras esas empresas ardían, el protocolo descentralizado, la red central, nunca se detuvo. Siguió validando bloque tras bloque de manera ininterrumpida. La estructura matemática funcionó a la perfección. Fueron las instituciones humanas construidas sobre ella las que se derrumbaron. Y esa resiliencia técnica, esa capacidad de sobrevivir a todo, culminó en una victoria regulatoria que nadie hubiera creído posible hace unos años. Estados Unidos finalmente aprobó los fondos cotizados o ETFs al contado. Básicamente, se abrió de par en par la puerta para que el capital institucional más gigantesco del planeta pudiera entrar. Ahora, hasta los fondos de pensiones globales pueden acceder a este activo de forma completamente regulada y legal. Es una validación masiva, proveniente de los mismos sistemas financieros tradicionales a los que inicialmente buscaba desafiar. Entonces, después de recorrer todo este viaje tan loco, desde correos encriptados en los 90 hasta dominar los pasillos de Wall Street, nos queda flotando una pregunta fundamental. Al ser asimilado por los grandes fondos de inversión globales, ¿se ha convertido en una pieza más del mismo sistema tradicional que buscaba reemplazar? ¿O acaso su naturaleza descentralizada garantiza que siga siendo una balsa de salvación, una verdadera herramienta de resistencia económica frente a la censura y la inflación mundial? La información está sobre la mesa, pero el destino final de este código se sigue escribiendo con cada bloque nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.